Hay tiempos en nuestras vidas donde Dios nos incomoda porque está preparando algo mayor para nosotros. Y Dios me hablaba que este va a ser un tiempo quizás de incomodidad para muchos de nosotros y aún como iglesia, porque Él está preparando lo que tiene por delante. La comodidad no es un pecado, déjenme decirle esto de entrada. Si algún día está cómodo, sentado en su casa, no se sienta culpable, disfrútelo. Si algún día les toca unas lindas vacaciones y estar en una reposera, en alguna playa linda, disfrútelo con todo gusto porque es bendición de Dios. No quiero que tomen como que la comodidad es algo malo, por el contrario, Dios nos regala, dice, delicados pastos para que podamos descansar en Él. Pero la comodidad a veces nos lleva a quedarnos, a estancarnos. Y Dios necesita sacudirnos un poco para poder llevarnos a lo que Él quiere. Vemos infinidad de ejemplos, hoy voy a ver uno, pero en la Biblia tenemos infinidad de ejemplos. Abraham, Noé, Moisés, David, Pedro, Pablo, y podríamos seguir una lista interminable aún con nuestras vidas y ejemplos en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos incomoda, no nos castiga, nos está preparando. Generalmente los periodos de incomodidad son inicio de una nueva etapa. Lo repito, generalmente los momentos de incomodidad son inicio de una nueva etapa. Y hoy quiero leerles Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham. Y dice así: y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tus padres y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Algunas cosas que vamos a ver. A veces cuando pensamos en la historia de Abraham, pensamos en un muchacho adolescente que fue llamado a dejar su tierra. Pero Abraham tenía 75 años, una vida hecha, una vida resuelta, seguramente más pensando en la jubilación que en salir caminando a una tierra lejana. Le repito, 75 años y un día escucha que Dios lo llama a incomodarse. Uno a lo largo de su vida intenta, y está muy bien hacerlo, organizarse, dejarse todo lo más preparado posible para cuando llegan los 75, 80, uno tener más o menos la vida resuelta y poder disfrutar, ¿no?, de lo que uno ha sembrado a lo largo de su vida. Y yo lo veo y lo imagino a Abraham en esa etapa. Yo calculo que si Dios me hubiera llamado a esa edad, capaz que hubiera hecho oído sordo. Digo, no, me estaré equivocando. Será la radio que mi papá usaba ahí abajo de la almohada. No sé cuántos. Mi papá tenía la costumbre de la radio espica ahí abajo de su almohada. Y escuchaba toda la noche. Y yo diría, bueno, debe haber sido algún programa de radio que me habló. 75 años. Él vivía en una sociedad desarrollada, próspera. Como leímos y todos sabemos, él venía de Ur, de los caldeos, y luego habitó en Harán, dos importantes centros comerciales de la región, de la Mesopotamia. Por eso él estaba en un contexto cómodo, seguro, tranquilo, pero aún así Dios lo llama a incomodarse. Él dice, bueno, Abraham, llegó la hora.
Y este llamado de Abraham marcó el inicio de una nueva etapa, no solo en la vida de Abraham, sino en la historia de la humanidad. Dejar la tierra, dejar la parentela, la familia, dejar la casa de los padres. Nada sencillo lo que Dios le estaba pidiendo. Muchas veces a nosotros nos tocan dejar nuestros planes, nuestras seguridades, nuestras expectativas, en pos de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces Dios nos llama a dejar nuestros sistemas de dependencia, lo llamé, que son aquellas cosas en las que nos apoyamos nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra confianza, nuestro futuro, aún muchas veces más que en nuestro Dios. No son cosas necesariamente malas, probablemente surge cuando estos problemas surgen cuando esto se convierte en la razón fundamental de nuestra seguridad. ¿Me explico? No son cosas malas, pero hay veces que nuestro corazón se basa en eso en vez de en nuestro Dios. Muchas veces nos apoyamos en la estabilidad económica. Si alguno de nosotros ha llegado a un momento en nuestras vidas donde económicamente estamos hechos, mientras que tenemos trabajo, tenemos ingresos, hay una cierta seguridad en nuestras vidas, en relaciones, en vínculos, si Dios nos ha dado el privilegio de tener familias sólidas, amistades y personas de las que dependemos emocionalmente hablando. Las estructuras conocidas, tenemos rutinas, costumbres, ministerios, formas de trabajar, espacios donde generalmente tenemos el control de las cosas. El reconocimiento y la posición, sentimos que nuestro valor dependen de un cargo, de un ministerio o de la aprobación de otros. Esos son sistemas de seguridad para nuestras vidas a los que Dios viene a sacudirlos y a incomodarlos. Cuando Dios llamó a Abraham, tocó precisamente todo su sistema de dependencia. Su tierra, que tiene que ver con su seguridad e identidad, su parentela, red de apoyo emocional, la casa de su padre, protección, herencia, su futuro visible, sus planes y sus certezas. Tuvo que dejar todo eso para seguir hacia donde Dios lo llamaba. Resumiendo, cuando Dios nos incomoda, comienza a sacudir todas aquellas cosas en lo que nos apoyamos y sentimos seguridad y confianza para enseñarnos a depender solamente de Él. ¿Y saben por qué? Porque lo que tenemos no alcanza para lo que viene. Lo repito, lo que tenemos no alcanza para lo que viene. Y si no entendemos y no logramos esa seguridad, esa dependencia en nuestro Dios, no vamos a poder caminar hacia donde Él nos está llamando. Por eso Dios nos está llamando a entender que para una nueva etapa necesitamos total dependencia de Él. Una vez que salimos de la comodidad y que reconocemos que solo Jesús en Jesús es posible, es cuando estamos listos para el próximo paso. La incomodidad es una invitación a vivir por fe. Te repito, esta etapa de incomodidad es una invitación a vivir por fe. Allí en Hebreos 11:8, donde habla de los hombres de la fe, dice: por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde se recibirían como herencia, obedeció y salió, dice, sin saber a dónde iba. Más complicada
la decisión todavía. Tenía que dejar todo, toda su comodidad, toda su confianza, para ir a un lugar donde todavía Dios no le había mostrado, solo le había dicho, anda. Cuando vivimos en fe, la fe no necesita conocer todos los detalles. Solo necesita creer en lo que Dios nos está mandando a hacer. La fe descansa en Dios. Dios tiene la costumbre de ir revelando pasos, no la ruta completa. Como siempre digo, me encantaría saber a dónde me lleva el GPS de Dios en mi vida. Pero no sé si ustedes lo usan, pero en Google Maps hay una función que va yendo por paradas, ¿no? No sé si alguna vez lo han usado. Bueno, Dios me pone solamente la segunda parada que va hacia adelante y hay que confiar en Él. En 2 Corintios 7 dice, en efecto, vivimos por fe y no. Vivimos por fe y no por vista. Imagínense a Noé, cuando Dios los mandó a construir el arca y nadie sabía que era la lluvia. A mí me encantan esas cosas que hace Dios. A veces cuando nosotros miramos las historias en el tiempo, las hacemos muy fáciles. Ustedes deben entender que Noé empezó a construir un barco para un agua que nunca se había visto. Imagínense lo que habrá sido el bullying a Noé en aquella época. Y sin embargo él iba. Hoy en la mañana mi hijo se levantó temprano y empezó a ver en Netflix la historia del Dibu Martínez. No sé si saben quién es el arquero de la selección argentina. Y mostraba cómo él y su familia de chiquititos sacrificaron un montón de cosas en pos de un objetivo que no sabían si iban a llegar. Pero él iba. Le tocó ser suplente durante mucho tiempo y seguía. La madre en un momento dice, yo en algún momento esperaba que él diga, bueno, me vuelvo porque son de Mar del Plata ellos, estaban independientes. Él dice, bueno, en algún momento dirá, me vuelvo porque no ataja nunca. Pero él iba. Imagínense nosotros que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores guiando nuestros pasos. Cuidado con no meterse uno mismo en incomodidades. Una cosa es cuando Dios nos incomoda, pero otra cosa es cuando nosotros nos metemos en incomodidades. Por eso necesitamos aceitar nuestros oídos y discernir la voz de Dios. Muchas veces nos metemos en incomodidades por malas decisiones. Lo repito, muchas veces nos metemos en incomodidades por malas decisiones. ¿Cuántos saben que en la Biblia hay un libro que se llama Proverbios? ¿Todos saben? ¿Cuántos lo leen? Yo creo que es un libro que tendríamos que repasar una vez y otra vez, porque tiene muchos consejos prácticos que el 90% de los cristianos no los sigue. No deban nada a nadie, dice. No quiero hacer levantar la mano. A veces caemos en este mundo consumista. Ahora para el Mundial, por ahí no tenemos el dinero, pero nos compramos una televisión de 150 pulgadas. ¿No? Total, lo pagamos en 24 cuotas. En la tercera cuota dijimos, ¿para qué nos metimos en la cuota? A veces miramos las publicidades y yo trabajo en una empresa de publicidad, así que estoy hablando mal de mí mismo. Pero vemos ese auto nuevo que salió, y miro el mío, y miro el nuevo, miro el mío. 24 cuotas sin interés, lo puedo pagar. No hay necesidad. No hay necesidad. Si tenés la plata, hacelo, ¿qué problema hay? No te endeudes.
porque dice que somos esclavos de quien le debemos el dinero. Y podríamos, dice, no salgas como fiador de nadie, dice la Biblia, excepto que estés dispuesto a pagar por él. Y no estoy haciendo propaganda a lo que te sacan de fiador y después no te pagan. ¿Está bien? Está mal eso. Pero Proverbios dice que si no tenés para responder, más vale no salga, porque eso va a ser para problemas después. Pero es mi hermano, es mi... Y después empezamos con todos los problemas familiares, ¿o no? A veces es mejor decir que no a tiempo y no que eso genere problemas a futuro. Está en Proverbios. Está en Proverbios. Malas decisiones nos ponen en tiempos incómodos por nuestra parte. Ojo en no caer en aquellos tiempos. Distintos son los tiempos de incomodidad de Dios, porque eso nos lleva a otro lugar, a otro nivel, a otra bendición de Dios. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Reconoces la voz de tu Señor? ¿Podés escucharlo? ¿Podés discernir? ¿Saber hacia dónde te está mandando? Si no está pasando, búscalo. Porque la Biblia dice que el que lo busca, lo encuentra. No hay nadie que tenga el cable coaxil directo con Dios solo. No hace falta pagar nada. Hace falta buscarlo y Él se deja encontrar. Cuando Dios nos incomoda, siempre está alineado con su palabra. Produce santidad en nuestras vidas y nos acerca más a Cristo. Por eso en nuestros momentos de incomodidad quizás tendríamos que preguntar, ¿esto me está trayendo crecimiento en mi vida? ¿Estoy dependiendo más de Dios o sigo luchando por ser yo quien soluciona las cosas? ¿Estoy pareciéndome a Cristo cada día más? La siguiente pregunta es, ¿cómo atravesamos estos tiempos de incomodidad? 1. Recuerda sus promesas. Él cumple sus promesas. Cuando no entiendo el camino, me aferro a sus promesas. Mirando más allá del presente. Abraham solo veía un viaje. Dios veía una nación. Josué veía una prisión. Dios veía a un gobernador para bendecir a su pueblo. David veía una cueva. Dios veía un reino por delante. Pedro veía redes vacías. Jesús, una iglesia viva y creciente. La incomodidad actual no es el capítulo final, es el comienzo de una nueva historia. Pero Dios no solamente nos suele incomodar y sacar de nuestras zonas de confort a nivel individual. Dios también nos incomoda como iglesia para ensancharnos. Recordamos aquel capítulo o aquel versículo de Isaías 54:2 que dice, ensancha la capacidad de tu tienda, no te limites. ¿Se acuerdan? Hace poquito Dios nos hablaba de esto. Dios nos incomoda muchas veces en forma personal, pero también nos incomoda como iglesia. Y creo que este es un tiempo donde Dios nos está incomodando. Y recordaba Hechos capítulo 10, yo no lo voy a leer hoy porque es largo, pero se los dejo como tarea para la semana. Lean Hechos capítulo 10, aquel episodio de Pedro y Cornelio, aquel centurión romano que recibió una visión de Dios para buscar a Pedro, era cristiano. Y al mismo tiempo Dios preparó el corazón de Pedro mediante una visión.
que derribó sus perjuicios religiosos. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, que era romano, y compartió el Evangelio, dice que el Espíritu Santo descendió en aquellos gentiles, aquellas personas que no eran judías, demostrando que la salvación era no solo para los judíos. Así que Dios sacó a Pedro de sus límites culturales y amplió la visión de la misión, pero tuvo que sacarlo de aquella zona de confort. La visión hablaba de que no tenía que llamar inmundo a lo que él había santificado. Y esto cambió el ministerio de Pedro para adelante y entendió que la misión y la salvación y la bendición era para todos. La incomodidad congregacional muchas veces no nos gusta. ¿Nos gusta conocernos entre todos o no? Es lindo llegar un domingo y saludarnos, conocernos, contarnos, movernos entre amigos. Aquí tengo personas que conozco hace 35 años, así que imagínense lo que es llegar en la mañana y poder vernos y muchas veces recordarnos cosas que hemos vivido juntos. Sabemos cómo funcionan las cosas, ¿o no? Sentimos que tenemos el control de todo, es lindo. Hablaba no hace mucho de aquella canción de Somos un pequeño pueblo muy feliz. Canción que la tendríamos que sacar de nuestras liturgias religiosas, porque Dios no nos llamó a ser un pequeño pueblo muy feliz, nos llamó a ser una iglesia que cumpla su misión, que haga discípulos, que sane, que profetice, que sea una voz en medio del desierto. Pero cuando Dios quiere hacernos crecer, necesita ensanchar nuestros corazones, ensanchar nuestras relaciones, ensanchar estructuras, ensanchar visiones. Yo creo que Dios en este tiempo nos está desafiando a abrir espacios para personas nuevas. No es que antes no lo hacíamos, pero de una forma insistente. Incluir personas diferentes. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Tengo una mala noticia, Dios te va a incomodar. Dios te va a incomodar. Grupos pequeños. Estamos contentos, hemos formado lindos grupos. No quiero hacer levantar la mano cuántos están en grupos pequeños. ¿Pero son lindos o no? A ver alguno que me levante la mano. Quiero decirle que Dios se va a empezar a incomodar porque quiere traer más personas para que podamos compartir el Evangelio. Dios nos está incomodando a salir de nuestros circuitos naturales. Dejar de relacionarnos solamente con quien piensan igual que nosotros. Qué difícil es eso. Pero Dios te va a estar molestando, nos va a estar molestando como iglesia. Cada vez que Dios quiso alcanzar a más personas, primero ensanchó el corazón de su pueblo. Ensancha, dice Isaías. Ahora, no cuando vengan más. Ahora, como a Noé, prepara el arca, pero no hay agua, prepárala. Dios nos está mandando a abrir nuestros espacios, y no solamente físico. Ahí tenemos todo un proyecto allí, donde estamos en toda una incomodidad, porque es mucha plata la que necesitamos, ¿no, Norberto? Y en esta semana nos hemos estado volviendo locos con eso, en el buen sentido. Pero Dios nos incomoda a propósito
para que quede bien en claro que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Él, y nosotros no podemos, pero Él puede. Y hasta que no caemos a sus pies y dependemos de Él, no va a venir lo otro. Así que abrazo esta incomodidad, porque creo y quiero caminar hacia donde Dios nos está llevando. Estructuras, pensamientos, forma de ser. Es un momento donde va a romper todas estas cuestiones. Prepara tu vida, prepara tu corazón. Dios quiere y está incomodando nuestras vidas. No te resistas, no te resistas. Cuanto más rápido dejes atrás todo aquello que te ata, que te hace pensar en chiquito, en pensar que tu vida ya pasó y voy de a poquito, porque yo ya pasó, lo mío ya pasó. Dios te está diciendo, hay mucho más por delante. ¿Estás dispuesto a dejar tu tierra, tu parentela? Y ahora te digo que a aquella misma mano que sacó a Abraham de Ur, sostuvo a José en aquella prisión, formó a David en el desierto y levantó a Cristo de entre los muertos, sigue trabajando hoy en día. Sigue trabajando y más fuerte hoy en día. Y cuando Dios nos incomoda, no nos está destruyendo para nada. Nos está preparando para participar en algo más grande que viene por delante. ¿Qué áreas de nuestras vidas, de nuestras relaciones, de nuestra manera de hacer iglesia necesitan ser ensanchadas por lo que Dios quiere traer? Esa es la pregunta de esta mañana y que me he estado haciendo en esta semana. Señor, mostrame qué necesito dejar, qué necesito ensanchar, a qué necesito renunciar, porque no quiero quedarme aferrado a nada. Quiero lo nuevo que vos tenés por delante. Iglesia, tiempos de incomodidad, tiempos de sacudones. Y Dios está buscando corazones y vidas dispuestas a dejar atrás todo. Dios no se pregunta si eres un niño, si eres joven, si eres grande o si eres muy grande. Dios quiere llevarte a otro nivel. Señor Jesús, oh Jesús, Señor, gracias porque tú nos estás preparando para grandes cosas. No por nuestras capacidades, no por nuestras habilidades, no por nuestros recursos. Lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque tú eres un Dios grande y poderoso. Que por alguna extraña razón busca hombres y mujeres rendidos a su voluntad para llevar adelante la tarea de lo que tú quieres hacer. Señor, qué privilegio. Señor, y que hoy puedas tener un heme aquí de nuestros corazones.
Señor, muéstrame qué áreas de mi vida todavía necesito soltar, que me tienen frenado para lo que tienes para mi vida. Señor, cosas en las cuales estoy cómodo y no quiero soltar, no quiero dejar. Pero tú nos estás diciendo, es necesario. Es necesario. Porque algo nuevo, fresco y mayor está por delante. Pero mostrame, así me es más fácil. Dice, no, confía en mí y yo haré. Ríndete a mí, entrega tu vida otra vez, dejando atrás todas tus seguridades y aférrate a mí otra vez para caminar juntos de la mano. Señor, digo sí. Digo sí. Señor, y gracias, gracias por lo que viene por delante. Oh Señor, tú estás ensanchando el caudal de las aguas. Oh Jesús.